Todd. Como pensaba antes de entrar mientras estaba en la puerta y veía la iglesia, siempre es un gozo poder acompañarles. Una iglesia que quiero mucho y admiro también. Repito, siempre los cuento en otros lugares y también a ustedes se los dije, me encanta la forma en que evangelizan, el método que usan para evangelizar y cómo cada día se pueden ver almas, personas nuevas, invitados y cómo se va renovando por la gracia de Dios. Así que estoy muy contento de poder estar con ustedes, acompañar con este tiempo y continuar. Tengo entendido que están estudiando 1 Timoteo en forma exegética, correcto. Bien, iba a ser chiste de que hice la otra vez, pero dije no, me acordé que lo hice la otra vez y no lo voy a hacer. Pregunta, 1 Timoteo, ¿cómo se las conoce? ¿Como una carta de qué tipo? Ya se lo dijeron seguro, ¿no? Pastoral. ¿Por qué es una carta pastoral? Porque se escribió un pastor grande a un pastor más joven para conducirse en la casa de Dios, para moverse dentro de la iglesia. Ustedes acaban de ver seguramente lo que fue el reconocimiento de ancianos. ¿Se acuerdan que empezaba el versículo 1 del capítulo 3, el que anhela obispado? Hoy a nosotros nos toca ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, ¿está bien? Y empieza diciendo sobre los diáconos. El subtítulo o el título dice requisitos a los diáconos. Y empieza diciendo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a leer esta porción primero. Entonces, hablando de los diáconos, el solo de acople, ahí está. Hablando de los diáconos, fíjense que empieza los diáconos a sí mismo. ¿Qué está diciendo este a sí mismo? Que viene concatenado, enganchado con lo anterior que habla de los ancianos. Pero los ancianos y los diáconos no son dos cosas iguales con palabras diferentes. Son dos funciones de la iglesia, pero no son lo mismo. Si ustedes vieron los ancianos, no vamos a repetirlo, vamos a ver en los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser. Entonces, lo primero que me vino a la mente es entender qué es un diácono. Ustedes ya entendieron que es un anciano. Ahora entender qué es un diácono. Es una palabra que no solemos usar. Creo que en la calle no se dice, diácono. No es algo común. ¿Alguien se anima a decir que es un diácono? Pero me estás leyendo el apunte, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo allá atrás? ¿Qué dijeron? Un servidor, exactamente. Ahora, ¿nos alcanza con decir en la definición qué es un servidor? Yo agarré, busqué la palabra y me puse a buscar la misma palabra en el original en otros pasajes de la Biblia. A ver si nos ponía luz sobre el concepto de este diácono o servidor. ¿Y qué me encontré? Que Jesús lo definió claramente. Fíjense, me acompañan a Mateo 20, 26. Jesús subía a Jerusalén con los discípulos y dice el texto del versículo 17 del capítulo 20 que tomó a su discípulo aparte y mientras subía le fue contando una vez más anunciaba la muerte. Ahora el versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos se acercaron a Jesús, se postró en tierra y miren lo que le dice. ¿Qué quieres? Le dice Jesús. Miren que dice, que mis dos hijos, que Jesús ordene que sus dos hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. ¿Bien? O sea, Jesús hace un ratito había dicho, anunció su muerte nuevamente. Y viene la madre de los hijos de Zebedeo y le dice a Jesús, te pido que mis dos hijos, uno en el reino se siente, uno a la izquierda y otro a la derecha. Está bueno, ¿no? Imagino, primero pongamos un poco en escena. ¿Se imaginan que la madre de ustedes vaya a decirle a Jesús o vaya a decirle a Walter, o vaya a decir, che, mis hijos, por favor, que se sienten
acá adelante, en todas las reuniones, una a la izquierda y otro a la derecha. Ya la vergüenza, ¿no? Que lo tenga que hacer la mamá. Pero aparte del pedido, Jesús acaba de anunciar su muerte y le pide en el reino que uno esté a la izquierda y otro a la derecha. Bueno, les dice, no saben lo que pedís, le explica a los hijos esto, y después dice, fíjense el versículo 25, perdón. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Esto sucede en todo el mundo. Esto sucede en Argentina, sucede en Buenos Aires, sucede en cualquier lado. Y más de una vez sucede en la iglesia. Los grandes se quieren enseñorear. El que tiene un poco de poder, el que tiene un poco de sabiduría, el que tiene algo de dinero, quiere enseñorearse sobre el otro. Y esto de que el mundo es mundo sucede. El primero poderoso de la tierra que está en Génesis se llama Nimrod, hizo una ciudad y trató de tener a todos y después encima hizo una religión. Porque tenía la defensa de ellos. Porque era hábil, diestro cazador. Y Jesús dice, en los gobernantes, en todos lados pasa esto. Fíjense cómo dice el que sigue. Mas entre vosotros, entre los cristianos, no será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice la traducción. La palabra dice diácono. Eso es también lo que dijo Walter. Fíjense al revés. El que quiere ser grande, el que quiere ser nombrado, el que quiere ser superior, ¿qué tiene que hacer, dice Jesús? Servir. Entre vosotros en la iglesia no va a ser como pasa en el mundo, en los gobiernos, en las ciudades, en todos lados. No. En la iglesia, en la congregación, en el cuerpo de Cristo, el que quiera ser grande, el que quiera tener nombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servir. Hay un hermano que ustedes conocen mucho, yo también, tenía una frase hace muchos años que decía, no sé, por ahí la sigue diciendo, hay dos materias que tiene que dar el cristiano, palangana 1 y palangana 2. ¿Lo oyeron? Hace poco en la iglesia tuvimos una hermana que por años hizo la limpieza de la iglesia, un servicio que hacía y le detectaron en las articulaciones, artrosis creo que se llama. Bueno, primero hasta que se le detectaron todo, mucho dolor, tuvo que dejar de limpiar. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Vamos a hacer que después de cada ministerio limpie lo que usó y la iglesia. ¿Está bien? Entonces, escuela dominical, termina la escuela dominical, ¿qué hacía? Tenía que limpiar el salón que usaba y los baños. La crisis. Claro. Limpiar los baños. Un tacho de basura con papelitos usados. Entre vosotros no será así, sino que el que quiere ser mayor tiene que servir. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y miren la comparativa, porque está hablando de los cristianos. Y ahora dice de él, Cristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y, punto y coma, y dar su vida en rescate por mucho. Y ahora le puso una segunda cara, porque no solo es un servicio, sino que yo doy la vida en ese servicio. No es un servicio que yo hago, vamos a ir a lo banal, no es que limpio el salón y después quiero una medalla por limpiar el salón. Yo limpio el salón porque al limpiar el salón estoy sirviendo a mi hermano. Cuando voy al baño y limpio el baño que usó mi hermano y que lo usa mal y que, como somos los hombres, no bajamos la tabla, mojamos todo, se ríen las mujeres. Y uno tiene que ir a limpiar ese baño. O esa cocina que quedó toda engrasada, porque también los hombres cuando cocinamos usamos todo, esparramamos todo, otra vez las mujeres se ríen. Las mujeres hacen todo bien, ¿no? Dice, da su vida. Jesucristo, siendo Dios, vino a servir
y a dar su vida por muchos. Este mismo relato está en Marcos, no lo vamos a leer por el tiempo. Ay, no puse el cronómetro, empecé más o menos y 5, ¿no? ¿Correcto? Bien. Vamos a otro pasaje. Mateo 23, 1. Cada vez nos acercamos más a la hora de la cruz. Y ahora está con los discípulos, le habla a los discípulos, pero había gente. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la escuela de Moisés, en la enseñanza, dice eso. Así que todos los que digan que guardéis, y guardadlo. Y haced, vamos de vuelta, lo leí mal. Así que todos los que os digan, los escribas y fariseos, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, unas cuerditas que llevan abajo del vestido, y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas de los hombres, y aman que les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y acá vuelve de nuevo. Primero, ¿qué dice? En la religión también está el problema del que quiere ser mayor. La iglesia, cualquier iglesia, no tiene un nombre acá la iglesia, pero cualquier iglesia corre el peligro de que alguien quiera ser el mayor. Ahora, ¿puede ser mayor? Mira lo que dice Jesús, versículo 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, diácono. La misma palabra que leímos en 1 Timoteo capítulo 3. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es al revés de lo que sucede en el mundo, ¿no? Yo quiero tener un nombre y ¿qué hago? Me promociono y estudio y quiero practicar y quiero ser mejor y quiero que de ahí sacar mi nombre y quiero colgar las plaquitas en las paredes para que estén mis cuadros y mis licenciaturas y mis ingenierías y todo lo que pueda hacer lo quiero poner ahí. Y si gano trofeos porque soy buen deportista, lo quiero poner ahí. Y si soy otra cosa, lo quiero poner ahí. El que se enaltece será humillado. El siervo, para ser mayor, tiene que estar humillado. Ah, pero yo no valgo nada. No. ¿El texto cuál es? Filipenses, ¿se acuerdan? Considera al otro como superior o mayor a vos mismo. No es que vos no vales nada. Vos considerás al otro como mayor a vos. Entonces, si el otro es mayor a mí, ¿cómo no voy a agarrar el piso de la iglesia y limpiarlo para que mi hermano, que es mayor a mí, venga y esté cómodo? O no voy a limpiar el banco, o no voy a pintar la iglesia, o no voy a lavar el baño, o no voy a cocinarle, o no voy a hacer cualquier otra cosa de servicio. Ahora, cuando yo me considero superior al otro, o por lo menos igual, cuando yo me tengo que autodefender, porque claro, nadie me nombra, nadie me cuida, nadie limpia, nadie ve que yo lo hago. Vienen y ensucian, ¿no? El último pasaje, Marcos 9:35. Otra vez tenemos problemas entre los discípulos. En el relato anterior que les conté, cuando los otros 10 oyen que la madre le había hecho de estos dos, los 10 se enojaron. Entonces Jesús tiene que hablar con todos, por eso dice, entre vosotros no va a ser así. Acá de vuelta, fíjense, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo acá se le preguntó qué disputaban entre ellos en el camino. O sea, ellos venían discutiendo mientras caminaban, mas ellos callaron. No les convenía sacar tema. ¿Vieron cuando los hermanos, los hijos se pelean? ¿Qué pasó? No, nada. Claro. Ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús anunciaba su muerte y ellos estaban
ya repartiendo las posiciones. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Muchachos, venga, le dijo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y el diácono, servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es la lógica inversa, ¿no? En las fábricas o en las empresas se dibuja la estructura en una forma de pirámide, con la punta hacia arriba. Jesús acaba de dibujar la pirámide, pero con la punta hacia abajo. ¿Vos querés ser el mayor? Bueno, está abajo de todo. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 3. Antes de leer de vuelta lo que venía leyendo, les pregunto, ¿esto que dijo Jesús es para un grupo selecto llamado diáconos o es para todos los miembros de una iglesia local? Contestaron dos, o sea, o no saben o no quieren contestar, una de dos. Por las dudas. Es para todos. Es para vos y es para mí. Yo tengo la gracia de poder ser anciano, o la carga de poder ser anciano. Es para mí también. Esta es una media que tenemos que vivir y entender todos. Mientras yo no entienda estos principios del reino de la iglesia de Dios, no voy a funcionar bien. Cuando yo dibuje el triángulo en la iglesia de esta manera, no estoy entendiendo. Es al revés. Si yo quiero ir para arriba, quiero ir hacer más en la obra de Dios, tengo que ir para abajo. Tengo que agacharme más, tengo que limpiar más, tengo que ser más humilde, más abajo. Porque ¿qué busco? Agradecer a Dios por medio de mis hermanos. Entonces, cuando yo leo acá, leemos todos, en 1 Timoteo 3 de los diáconos, no habla a un grupo selecto de hermanos. Habla a todos los hermanos como una media general y donde nosotros reconocemos a algunos hermanos. ¿Cómo es esto? Miren, ven que dice, versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si yo voy a Filipenses, no lo busquen ahora, pero si yo voy a Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice a los santos de Cristo, a la iglesia general, a los ancianos y a los diáconos. ¿Qué dicen algunos? Algunos decían que, como dice diáconos, claro, la iglesia está compuesta por la autoridad de los ancianos y de los diáconos. Y la iglesia. Así en los años esto se fue haciendo carne y hay iglesias que tienen clero y laico. Pero acá no está hablando de esto. No hay texto en la Biblia, a excepción de los ancianos, que alguien en la iglesia tenga autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, ¿cómo explicamos que ganó grado honroso? Porque fíjense cómo dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo tengo un hermano en la congregación que ejerce el diaconado, que sirve, que hace el ministerio en forma continua, fiel, que no hay que llamarlo cada mes y medio para decirle, che, ¿qué pasó que hace 2 jueves, ¿no? Jueves que no te congregas? ¿Qué pasó que hace 3 domingos que no tenés la cena? Un hermano fiel que está preocupado por los otros. Un hermano que sigue el ministerio y lo lleva adelante aunque hay impedimentos. Un hermano que cuando habla conforme a la palabra de Dios. ¿Qué hace el resto de la congregación? Lo reconoce. ¿Cómo sucede esto? Vamos a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. En el versículo 1, si ustedes miran el subtítulo que tiene arriba, dice elección de los 7 diáconos. La palabra diácono, en este párrafo, no está la palabra diácono. Sí está el verbo y el nombre, porque está
desatendida en la distribución, la diaconía, y donde dice, ¿dónde está que lo perdí? Para servir a las mesas, en el versículo 2, ahí dice el diaconeo, o sea, la acción del diácono. Pero no está la palabra diácono en sí mismo. Ahora, tenían un problema que era de diaconía, el servir a las mesas. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Miren, no es lícito que nosotros dejemos una función que nos corresponde a nosotros, que no la pueda hacer otro, y que la descuidemos para servir a las mesas. ¿Qué está diciendo? Pedro, Juan, todos esos que están diciendo, che, yo no quiero ensuciarme los anillos, ¿está bien? Haciendo servicio. No, lo que está diciendo es que la tarea que le tocaba a ellos no la podían hacer otros. Dios les designó a ellos hacer la tarea. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿podían servir? Sí, pero ¿y si descuidaban esta tarea? Esta tarea no la podía hacer otro, porque le tocaba a ellos. Entonces, ¿qué le dice a la congregación? Donde todos son diáconos, busquen entre ustedes diáconos, pero con estas características. Y les cita unas características. ¿Y qué hizo la congregación? Reconoció a 7. La congregación misma dijo, ¿sabes qué? Vamos a Felipe, a Esteban, a este. Vamos a reconocerlos. ¿Por qué? Porque está claro que tienen un grado honroso. No son un diácono igual que yo. Son diáconos como yo, pero yo lo reconozco a él. Para esta tarea, yo lo reconozco a él. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, tomando esta base de la iglesia primaria, ¿qué dice? El que ejerce bien el diaconado, el que sirve bien en la iglesia, frente a todos, gana un grado honroso, que se lo reconozco yo. No es una medalla que le colocan, diácono, pum, le ponen el sellito, diácono. Yo le reconozco el diaconado. Ahora, si yo le reconozco el diaconado, su palabra no va a ser igual que el de todos los hermanos. Porque es un hermano que ejerce bien el diaconado, sirve bien y guarda la fe. Yo lo tengo en cuenta. ¿Se entiende? Es un hermano especial. Yo lo reconozco como un hermano especial. ¿Se entiende lo que está tratando de decir Pablo cuando le dice a Timoteo sobre los diáconos? Ahora, yendo un poco a los puntos, volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, esto vamos a avanzar porque dos cosas quiero ver y no tengo más tiempo. Los diáconos a sí mismos deben ser. La iglesia va a reconocer, primero se dedicaron para el reconocimiento de ancianos, lo cual fíjense que dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Acá no dice el que anhela diaconado. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser diáconos. Dentro de todos, dice, tiene que ser el que le quieren reconocer con grado honroso, le quieren nombrar a la iglesia, quieren decir, ellos pertenecen, estos 7, estos 3, este 1, pertenece al grupo de diáconos, honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, está bueno, ¿no? Un poquito de vino parece que, claro, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire, este último versículo que ya lo pone ahí, me confundió un poquito. O sea, yo estaba pegando vuelta. ¿Por qué? Porque, claro, si yo leo los anteriores, son cosas como prácticas. ¿Y qué es guardar el misterio de la fe? El diácono no está escrito como un hermano que tenga la responsabilidad de enseñar la palabra. Vieron que para el anciano decía que sea apto para enseñar. Pero el diácono, a excepción de que tenemos a Esteban y Felipe en Hechos, no hay registro que tenga que enseñar la palabra. Ahora, ¿eso implica que no tenga que conocer bien la palabra? Ahora, si conoce bien la palabra, se va a dar cuenta que la palabra me obliga, entre comillas, me fuerza, me invita, me aconseja que yo sea honesto, sin doblez, no dado mucho vino y no codicioso a ganancias deshonestas. Por lo tanto, un buen diácono va a guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿En qué? En el andar diario. Yo voy a ver al diácono. ¿Y por qué lo reconozco de diácono? Porque no habla, tal vez no sube acá a la plataforma, pero cuando yo hablo bajo,
me muestra con la vida y con la palabra de Dios. Me muestra en el andar, en el servir, en su forma de moverse. ¿Qué me muestra? La palabra de Dios. Guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Y sigue. Punto. ¿Ven? Antes era punto y coma, está todo en el mismo contexto, ahora dice punto. Y estos, los diáconos, también, también me dice que este versículo se tiene que aplicar también para los ancianos. Y estos también sean sometidos a prueba primero. La iglesia tiene que cuidar no solo los nombramientos, nosotros nos tenemos que cuidarnos a todos. Pero si vamos a ponerle el nombre, le vamos a identificar a alguien con el nombre de diácono, tiene que ser a prueba puesto primero. No es que me levanto y digo, diácono, diácono, y empiezo. Se pone a prueba primero. ¿Quién lo pone? La iglesia que lo reconoce. ¿Quién lo anuncia? Los ancianos. Fíjense que cuando fuimos a Hechos, no lo leímos, pero los apóstoles dijeron a la iglesia, busquen entre ustedes. Pero después ellos impusieron las manos. La firma, siempre la autoridad que Dios dejó dentro de la iglesia. La autoridad de la iglesia es la palabra y Jesucristo el Espíritu. Pero acá, físicamente, representan los ancianos. ¿Y qué hicieron? Impusieron las manos. Entonces, ¿qué dice? Puesto a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado, el título, lo que ya venía haciendo, pero ahora con título. Si son irreprensibles, si pasaron la prueba. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Qué mujeres? Problema, ¿no? ¿Qué mujeres? ¿Las mujeres de la iglesia? ¿Las diaconisas o la esposa de los diáconos? Bueno, acá no vamos a hacer mucho chino, pero hay dos corrientes. Una corriente que dice que acá está hablando de las esposas de los diáconos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no habló de las esposas de los ancianos? Encima tenemos Pablo escribe, creo que a Roma, Febe, diaconisa. Otros dicen, claro, pero en Hechos 6 dijeron varones. Y ahí dice ander, hombres, varones. Pero otro le contesta, pero la tarea que iban a hacer, ¿la podían hacer mujeres? Calculando la cantidad de viudas y todo lo que tenían que hacer, el comercio, la compra, la distribución. Cuando llegamos a la doctrina vemos que Pablo habla de diaconisa y acá habla de las mujeres. Estúdienlo, véanlo, mi parecer les doy, son diaconisas. En la iglesia puede haber diácono y diaconisa. No tienen autoridad, porque si tuviera un diácono autoridad, no podría haber diaconisa, porque dice, la mujer no puede tener autoridad ni tomar la palabra. Entonces, si yo reconozco la acción de servir a una mujer que no tiene autoridad en la iglesia, no es una funcionaria de la iglesia, sino es un grupo de hermanos y hermanas que la iglesia reconoce y le da un grado honroso, puede haber diaconisas. Ahora, ¿cómo tienen que ser estas diaconisas si las queremos nombrar? Honestas, no calumniadoras. Nosotros le mojamos ahí la tabla, todo perfecto. Pero la calumnia, ojo, sino sobrias, fieles en todo. Vuelve a los diáconos y dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y acá cierra, como ya lo vimos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿La iglesia necesita diáconos? ¿Necesita nombrar diáconos? Sí, no. ¿Ustedes tienen nombrado diáconos? Y la iglesia funciona. ¿Qué necesita? Que todos tengamos el espíritu de diácono. No necesita que seamos nombrados diáconos. Si se nombra, está todo perfecto. Diácono y diaconisa, está todo perfecto. ¿Pero qué necesita? El espíritu del diácono que dio Jesucristo y que dijo. El que quiere ser mayor tiene que ser servidor. El que quiere enaltecerse tiene que ser el último, trabajar y servir. Ese es el espíritu del diácono. Pablo le está escribiendo a Timoteo para saber en una estructura de iglesia
¿Cómo hacer si quieren reconocer un diácono formalmente? Y ahora pasa al versículo 14, y voy a tomar poco también. Esto te escribo, le puse un punto, como que cambiar. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta palabra que está acá, columna, fíjense, ¿quién me acompaña a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Ahí donde dice columna, es la misma palabra que está acá en 1 Timoteo. Dice que la iglesia de Dios es. ¿Vieron como en matemáticas si yo pongo 2 más 2 igual 4? Bueno, un es como si fuera un igual. Si yo digo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabemos qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Esto es la verdad. ¿La iglesia qué es? El lugar donde se enseña la palabra de Dios, donde se predica y se proclama la palabra de Dios, donde se enseña y se capacita, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, se capacita a los santos para la obra del ministerio, se llena la mochila de los santos con la enseñanza del texto para poder ejercer el ministerio, para poder servir, para poder hacer la tarea, el desarrollo, para que se le diga constantemente, por ejemplo, id y predicad el evangelio, haced discípulos, bautizándolos a todos y que guarden todas las cosas hasta que Él vuelva. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Podés poner la imagen? Antes de ponerla, esperen. Cuando me explicaban de chico, de adolescente, de chico, este versículo, siempre me mostraban la misma columna, la columna griega, una columna como esta, pero labradita, me mostraban, y arriba de toda la columna el capitel. ¿Ven? Siempre me enseñaron con eso. Y a mí me quedaba como corto, porque entendía, columna y baluarte. ¿Bien? Me puse a investigar y encontré que esto también es columna y baluarte. El baluarte es esa casillita ahí arriba, ¿ven? Yo cuando era chico, no voy a decir la edad, pero cuando era chico todavía llegué a ver en las esquinas unas torres que el policía estaba arriba, no sé si se recuerdan. Ahora volvió, pero es hidráulico ahora, que está en la costa. Pero antes estaba en la esquina, el baluarte que está el policía. En la época oscura, hace poco, había edificaciones que tenían en las esquinas, sobre todo donde había ejército, un lugar con vidrios blindados y un ojito para sacar el arma, baluartes. Y ahí abajo del baluarte tenemos la columna. Y de la columna salen las paredes. O sea, la columna y baluarte no solo sostiene la verdad y es un faro, sino que también marca la diferencia entre adentro y afuera. La pared, ese edificio que se va edificando unos con otros y somos ladrillos y tenemos que ver cómo los edificamos, está enganchado con la columna y el baluarte y forma un perímetro. Hay verdades doctrinales que nosotros sostenemos todos, pero hay aplicaciones particulares que identifican a las iglesias. ¿Me explico? Características particulares de la iglesia. Y eso también son límites de esa pared. La palabra de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y de ahí sale el perímetro. Ahora fíjense lo que dice después. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dicen que esto es una doxología, una canción, como las que tuvimos hoy, una canción de la iglesia primitiva, donde se resume el misterio de la piedad. ¿Quiénes están adentro y quiénes están afuera de ese perímetro? Los hijos de Dios
los adoptados por Dios, los que se arrepintieron de sus pecados, los que oyeron el mensaje y que la palabra de Dios mostraba, iluminaba el pecado y entendieron que estaban en pecado y pidieron perdón, son limpios por la sangre de Jesucristo. No son limpios por venir a una iglesia y sentarse en una iglesia. No son limpios por ofrendar en una iglesia. No son limpios por limpiar el piso de la iglesia. No son limpios por hacer buenas obras. Son limpios exclusivamente por la fe en la sangre de Jesucristo. Nada más. Y no importa ni la calidad ni la cantidad de los pecados. Jesucristo vivió como nosotros, porque acá dice, Él fue manifestado en carne, se manifestó Dios como uno de nosotros. Si nosotros veníamos a Jesucristo, no veníamos a nadie atractivo, veníamos a uno como nosotros. Pero Él no cometió pecado. Él vivió más de 30 años sin cometer pecado, ni en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ni en su plenitud. Y cuando estaba frente a la cruz, allá en el monte, le ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí estaba viendo que el sufrimiento de alguien que no había cometido pecado iba a ser injusto. Pero la voluntad de Dios, ¿qué era? Que el inocente muriera por los culpables. Que se derramara sangre inocente para redimir, limpiar a los culpables. Que la ira de Dios se descargara sobre el inocente para que los culpables pudiéramos evitar la ira de Dios. Para que los culpables, los enfermos, los pecadores, pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. Que cuando el aliento se vaya del cuerpo, cuando el reloj de la vida se acabe, nuestra alma pasa a la presencia de Dios. Y Jesucristo lo confirmó porque no solo murió en la cruz derramando su sangre y diciendo al Padre, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué siento esa separación como va a sentir el incrédulo en el infierno por toda la eternidad? Sabiendo que Dios lo buscaba y que su alma podía ser redimida y va a sentir esa separación de Dios por toda la eternidad. Y al tercer día resucitó. Vació la tumba. Él decidió volver a tomar el cuerpo. Lo que nadie pudo hacer por sí mismo porque es Dios. Y prometió 40 días después de ese hecho que iba a volver a buscar a su iglesia, la que es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quiénes se van a ir? Los que estén dentro del perímetro. Los que estén fuera del perímetro no. Vos podés estar muy cerca. Miren, acá tenemos una guitarra acústica y esta eléctrica, en esta no vamos a meternos, pero con esta acústica. Si yo le muevo un poquitito esto nada más, un poquitito, y lo saco el La del 440, que es la frecuencia con que se afina, es muy parecida, pero no es 440. No es el La que se busca con el diapasón. Es parecido, pero no es. Había un hombre Cornelio, piadoso, ofrendaba, hacía limosnas, oraba a Dios, pero no era salvo. Dios dice, tus ofrendas y tus limosnas subieron delante de mí, pero ¿sabes qué? No sos salvo. Y le fue Pedro a predicar, a decirle que era un buen hombre, pero que no era salvo. Vos podés estar hoy sentado acá y estar fuera del perímetro de la iglesia. Puedes entender que en la iglesia está la columna y baluarte la verdad, que te enseñan la palabra de Dios, que te hablan de Dios y que tu corazón vibra, pero puedes no estar dentro de la iglesia. Si algo quiero dejar de este texto es que consideres, y lo voy a decir con una frase que salió en la tele, ¿no? ¿De qué lado estás? Porque hoy pueden venir a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar? Vas a decir, sí, lo entendí, me lo explicaron, todo estaba cerca, es más, estaba sentado, pero estaba fuera de la iglesia. No era un hijo de Dios, era un amigo de Dios, un conocido de Dios, pero no era un hijo de Dios. Que Dios te bendiga para que puedas tomar la mejor decisión de tu vida.